Este es un trabajo en conjunto con Juliana Reveses Mere, Constanza Sánchez de la Vega y Alejandra Ventura, que son de la Universidad de Buenos Aires. Juliana y Alejandra son físicas y trabajan en temas de señalización celular, y Constanza es matemática. Bien, en cuanto, ¿qué es con lo que quería empezar era explicar qué es un circuito de señalización. Entonces, durante todo el tiempo en nuestra vida, todos nuestros días, nuestro cuerpo lleva a cabo tareas bastante complejas, ya sea que mantener la temperatura corporal o que mantengamos nuestras manos lejos del fuego, cosas de ese estilo. Entonces, para que estas cosas sucedan, nuestros billones de células que componen nuestro cuerpo son los que ayudan a que estos comportamientos funcionen. Entre ellas se comunican y hacen que, bueno, la temperatura del cuerpo se mantenga dentro de un rango normal, o que no hagamos cosas que no deberíamos hacer porque nos pueden herir. Esta forma de comunicación celular es un proceso justamente que es el llamado proceso de señalización celular. Bueno, y el objetivo es responder y adaptarse al entorno exterior e interior. El exterior sería que no toquemos el fuego, y adaptarnos al entorno interior sería justamente mantener esta comunicación celular, haga que nuestra temperatura corporal se mantenga dentro de rangos normales. Entonces, la motivación de este trabajo fue este tipo de temas. Hay distintos ejemplos en la naturaleza en los cuales las redes de señalización celular reciben estímulos pulsátiles. Pulsátiles en el sentido que son un prende y apaga. El estímulo se prende, se apaga, se prende, se apaga, dependiendo de lo que nuestro cuerpo esté necesitando. Por ejemplo, un ejemplo de estímulo pulsátil en la vida real son los pulsos de insulina que secreta el páncreas. El páncreas es, entre otras cosas, lo que secreta es, como decía recién, la hormona de la insulina, y el trabajo de la insulina es reducir el nivel de azúcar, o sea, de la glucosa en la sangre. De esta manera ayuda a que el azúcar llegue hasta las células. Entonces, cuando el nivel de azúcar en sangre disminuye, el páncreas deja de producir insulina para asegurar que, bueno, ese poco azúcar que está en sangre pueda permanezca en un rango normal y llegue a las células. Y cuando hay mucho, secreta insulina el páncreas. Entonces, dependiendo del nivel de azúcar en sangre, el páncreas o se prende o se apaga, o secreta insulina o no, o sí o no. Este es un tipo de estímulo pulsátil. Bueno, otro sería los ciclos de gonadotropina, que también es una hormona presente en las hembras de mamíferos, que es una hormona de reproducción. Estos estímulos pueden desencadenar distintas respuestas río-abajo, o sea que una cosa desencadena en la otra, a partir de una variación en la amplitud y en la frecuencia de este tipo de estímulos, ¿sí? Si yo le cambio la amplitud al estímulo pulsátil que estoy dando, pulsátil porque nos vamos a centrar en el pulsátil, hay otros tipos de estímulos, o cambio la frecuencia del estímulo, entonces la respuesta río-abajo puede ser distinta. Todo esto que decía, gráficamente sería esto que aparece acá. Tenés un estímulo pulsátil, el tiempo, la señal, esta es la parte donde se prende, tiene una duración, y esta es donde está apagada, y es una señal periódica. Este estímulo pulsátil entra en la red de señalización, que es súper compleja, ni siquiera, o sea, si se agrandará esto, es uno conectado con otro, uno se comunica con otra cosa, y después uno recibe una respuesta, ¿sí? Lo que va a ser respuesta depende de lo que uno quiera medir. Entonces, bueno, por el momento lo llamamos respuesta. Y cuando uno mide la respuesta, mide frecuencia, respuesta en función de la frecuencia. Entonces, ¿qué frecuencia? La frecuencia del estímulo. Si yo cambio el estímulo, la respuesta es distinta. Entonces, lo que uno mide es, bueno, dependiendo de la frecuencia del estímulo pulsátil, ¿cuál va a ser mi respuesta? Y si yo grafico la curva de respuesta, en este caso, voy a decir que filtro pasabajos porque la respuesta es mayor para las frecuencias bajas, que es homogénea cuando la respuesta es siempre la misma, independientemente de la frecuencia, y voy a decir que es un filtro pasa altos cuando la respuesta, para frecuencias bajas, la respuesta es casi imperceptible,
pero para frecuencias más altas la respuesta es mejor, responde mejor a frecuencias altas. Y lo que en general más interesa y aparece, y es una de las cosas que más se estudia, es preferencia en frecuencia. ¿Por qué preferencia? Porque si yo miro la respuesta en función de la frecuencia, veo un gráfico de este estilo. ¿Qué me está diciendo? Que para esta banda de frecuencias la respuesta es mejor. O sea, como que la respuesta les gusta más una cierta banda de frecuencias. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es hallar cuáles circuitos muestran una preferencia en frecuencia, es decir, un máximo en la respuesta versus la frecuencia. Cuando una señal pulsátil estimula una componente de señalización, se induce una respuesta inicial y después se alcanza, en los modelos que uno estudia, este tipo de modelos biológicos, se alcanza un comportamiento asintóticamente periódico. Entonces la solución o lo que se esté midiendo, la concentración empieza con un cierto comportamiento y a medida que pasa el tiempo, después de haber recibido el estímulo, llega a comportarse de manera asintóticamente periódica. Sin embargo, es posible que las respuestas río-abajo, que justamente es en lo que está basado este trabajo, se disparen antes de que alguno de los nodos de esta red del sistema llegue a un estado estacionario, y esto se puede ver en los trabajos, estos dos trabajos que después aparecen en la bibliografía. Entonces lo que ellos proponen es, ¿por qué en general la mayoría de los autores, cuando les interesa estudiar la preferencia en frecuencia de una cierta respuesta, ¿por qué estudian, esperás hasta que tu sistema se estacione para medir, bueno, la respuesta en ese lapso de tiempo, en un cierto lapso de tiempo? Entonces lo que vieron ellos es que hay cosas que puede ser que la respuesta inicial tenga importancia y dé una preferencia en frecuencia. Entonces justamente nosotros lo que estudiamos es lo que vamos a llamar preferencia en frecuencia transitoria, transitoria porque es una ventana de tiempo inicial, antes es una transición entre la parte no periódica y cuando pasa a ser asintóticamente periódica, o sea, vamos a ver el máximo, si existe, de una curva de frecuencia versus respuesta, cuando la respuesta está medida en la ventana de fase inicial, fase transitoria. Entonces, ¿qué estímulos vamos a utilizar? Consideramos en este trabajo, el tipo de estímulos que consideramos son pulsátiles, pero no solo pulsátiles, sino con dosis conservada. ¿Qué significa esto? Una de las cosas que hicimos fue, por ejemplo, si yo tengo un blister de un medicamento con cierta cantidad de pastillitas, viene el médico y te dice, bueno, tomá cada 2 horas. Entonces vos tomás inicialmente una pastilla, supongamos que la amplitud del pulso es una pastilla entera, a las 2 horas otra pastilla, a las 4 y así siguiendo, ¿sí? Y entonces vos respondés, miden una cierta concentración, y la concentración responde de esta manera, no miremos esto de abajo. Ahora, ¿a qué llamamos dosis conservada? Bueno, vos tenés tu blister, si después vienen y te dicen, de ese blister, te dan el mismo blister y te dicen, en vez de tomarlo cada 2 horas, tomá cada 1 hora, entonces la cantidad de pastillas son las mismas. Como, bueno, en vez de tomar una pastilla cada 2 horas, tomo media pastilla por hora. Entonces el blister es el mismo, nada más que lo voy tomando en dosis más chiquititas. Y si me dicen en frecuencia más alta, entonces tengo que tomar un cuartito de pastilla, pero en tiempos más cortos. Bueno, a eso llamamos dosis conservada. La dosis es siempre la misma y la vamos dando de distintas maneras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a medir? ¿Qué es lo que a nosotros nos va a importar como respuesta? Una de las respuestas, esta es la que voy a contar ahora, después en el trabajo tenemos otras, es, por ejemplo, vos te parás siempre en el mismo, si miro la fase, esta es la fase transitoria, acá se ve mejor, ¿ven? Esta es transitoria porque, bueno, empieza inicialmente, después se estabiliza y pasa a ser asintóticamente periódica. Entonces, en la fase transitoria mido, me paro en un punto que está fijo, un S, y miro un período. Y en ese periodo calculo el área bajo la curva de la solución, la concentración, lo que sea que esté mirando en cada modelo.
Entonces calculo el área bajo la curva y después divido por el periodo. Sería el promedio lo que estoy tomando. Me paro, cuando le doy este otro estímulo, me paro en el mismo valor que acá, pero ahora el periodo es otro. Si la frecuencia aumenta, el periodo disminuye. Entonces el periodo T es más chiquitito, pero vuelvo a calcular lo mismo, el área bajo la curva y tomo el promedio sobre T. Acá lo estoy tomando sobre la fase transitoria y acá ya lo estoy tomando en el estacionario, o cuando entra en régimen también se dice. Y lo mismo acá y lo mismo acá. Entonces en naranja es este, mirar transitorio, y en verde es el estacionario. Bueno, justamente, todo eso mismo dicho en fórmulas y de manera más formal, es esto que decimos acá, ¿sí? Tomo el promedio, bueno, lo que decía ahí. Me paro en un S, calculo el área bajo la curva en un periodo, hasta un periodo T de tiempo, y divido por el periodo. Bien, entonces, el primer modelo que consideramos, dos modelos que son los que voy a contar, tres ahora, o los que dé, para contar un modelo simple de síntesis y degradación, ¿sí? ¿Qué vamos a considerar? Consideramos una molécula de señalización I, que se produce una cierta tasa dada por una función f, que es una función no lineal y que en función del input, que recibe al input, y se degrada a una tasa delta. ¿Sí? Después de dimensionalizar, tenés la ecuación ordinaria, la dimensionalizás para trabajarla mejor, llegás a una ecuación tan simple como esta. Es una ecuación no lineal, ¿sí? Donde I es la concentración de la molécula de señalización, y se produce a esta tasa, que es F, que es una función no lineal, o en realidad una función, puede ser lineal también, y gamma de t es el input pulsátil. La degradación es esta. Si yo a esto está escrito, ya estoy contando lo que viene, ¿no? Pero digo, podemos ver que lo que suponíamos que justamente en naranja sería en régimen, en la parte inicial, en la ventana inicial, en el transitorio, tiene una preferencia en frecuencia, y sin embargo, si uno lo mira en el estacionario, esta puede no tener. Pueden pasar justamente en el estacionario no tener preferencia en frecuencia, y en el transitorio sí. Y eso es a lo que queremos llegar. ¿Cuándo pueden pasar este tipo de cosas? Eso es lo que queremos saber, predecir de antemano. Entonces, la forma de f va a predecir la preferencia en frecuencia. Y esto es lo que pasa. Si f es una función que en 0 vale 0, ahí es la solución de la ecuación. Entonces en el estacionario, cuando yo entro en régimen, cuando es asintóticamente periódica, sabemos que si f es convexa, entonces la respuesta es un filtro pasada bajos. Si f es cóncava, entonces es un filtro pasada altos, deja pasar frecuencias altas. Y si f es sigmoidea, vemos que puede haber una preferencia en frecuencia en el estacionario, pero nosotros lo hicimos con unos ciertos métodos, pero ya esto estaba hecho en un trabajo de Fletcher que también está en la bibliografía. Sin embargo, lo que nos interesaba a nosotros no era en el estado estacionario, sino al inicio, que puede, no sé, no tiene un comportamiento periódico. Entonces a lo que llegamos justamente es algo similar. Bueno, llamamos a tenemos de nuevo la f, y llamamos b de s a esta función para acortar la anotación simplemente. Y en el transitorio vimos que si la función f es convexa, entonces tengo un filtro pasada bajos, igual que antes. Y si es cóncava, dependiendo de la relación entre esto y esto, puede pasar que sea un filtro pasa altos, pasa bajos, antirresonancia, preferencia en frecuencia. Tenemos distintos comportamientos, a diferencia de antes. Y que lo otro que vimos es que si f es una función sigmoidea, entonces, si el intervalo de tiempo en el que estoy mirando cae en la parte convexa de la sigmoidea, es un filtro pasabajos. Pero si cae en la parte cóncava, entonces de nuevo, puedo tener un filtro pasa altos, pasa bajos, preferencia en frecuencia o antirresonancia. Si resonancia es un máximo, antirresonancia es que tengo un mínimo, que va hacia abajo. Bien. Eso es lo que vimos en el modelo de síntesis y degradación. El otro modelo que analizamos fue el modelo del ligando receptor. Entonces,
El primer evento en cualquier respuesta de una célula diana a un pulso hormonal es la unión. Tengo una hormona, tengo la célula y es como una llave y una cerradura. Se une la llave, entra en la cerradura, la hormona entra en su receptor. Y un modelo genérico de este tipo de procesos es el modelo del ligando del receptor. Tengo un receptor, tengo un ligando, que cuando se encastran, se unen, forman un complejo. Y cuando se desunen, bueno, vuelven para acá. Entonces, usando todo este tipo de hipótesis de cinética de acción de masas, que son todas hipótesis biológicas que tienen sentido para este tipo de modelos, este modelo de ligando receptor se describe de esta manera, donde C es la dinámica del complejo se define de esta manera, y si adimensionalizamos nuevamente, vamos a llegar a esto de acá, donde gamma de T de nuevo es un input pulsátil, ¿sí? Y C es la concentración del complejo, la dinámica del complejo. Entonces, lo que concluimos para este modelo nosotros es que si C de T, que es la concentración del complejo, la solución del modelo ligando-receptor en fase transitoria fuerte es un filtro pasabajo. Fuerte en el sentido, porque uno tiene un gris ahí, ¿no? Uno dice, bueno, esto es transitorio y esto es estacionario. No es que saltás, bueno, de golpe pasaste a estar en régimen. Hay como un gris ahí. Pero bueno, inicialmente vos sabés que estás en fase transitoria, y si estás en la fase transitoria, tenés un filtro pasabajos. Cuando estás entre transitorio y estacionario, estás ahí en ese límite, hay una preferencia en frecuencia, se puede ver eso, y en la fase estacionaria es un filtro pasaltos, y eso ya se sabe, y hay un montón de papers al respecto sobre este tipo de modelos, y en la fase estacionaria ya se sabe que es un filtro pasaltos. Finalmente, el último modelo, uno de los últimos, en realidad el último que voy a contar, así medio la idea, es un modelo de cascada, ¿sí? Tengo de nuevo un input pulsátil, de nuevo tengo como el primer modelo de antes, ¿sí? Que ya sabemos que dependiendo si es convexa, cóncava o sigmodia, ya sabemos si va a dar pasa alto, pasa abajo, sabemos en el transitorio, sabemos en el estacionario, ya lo tenemos completamente descrito. Y un modelo de cascada es, bueno, tengo la concentración de esa molécula que recibe ese input pulsátil, y eso genera una respuesta que la recibe otra molécula. Entonces mido la concentración de esta otra molécula X, que ahora ya no recibe, tiene la misma forma que antes, pero acá el gamma es un input pulsátil, y acá la I que recibe, la X recibe a la I, ya no es un input pulsátil, sino que en el transitorio empieza a hacer esas onditas, y en el estacionario se vuelve periódico, pero no es pulsátil. Entonces, el modelo en este caso resulta de esta forma. Este es el 6A ya es el que tenemos completamente descrito, y bueno, el 6B es lo que queremos ver. En realidad lo que queríamos ver en esto es, bueno, nosotros sabemos bajo qué condiciones puede tener preferencia en frecuencia en el transitorio y en el estacionario. Si tiene una preferencia en frecuencia, la I se la hereda a la X. Bueno, entonces, una de las cosas que vimos es que, bueno, de nuevo tengo el input pulsátil y tengo la I. Bueno, acá le cambié el nombre. Esta sería la I, esta sería la X. Bueno, y lo que vimos es que va a depender de la escala de tiempo. Si la I tiene una escala de tiempo más rápido que si la que está abajo tiene una escala de tiempo más rápida que la que está arriba, si tiene la misma escala de tiempo, o si la que recibe a lo que está arriba tiene una escala de tiempo más lenta. Y vimos que consideramos el caso sigmoideo, que, por poner un ejemplo, donde sabemos que hay preferencia en frecuencia, y de más claro a más oscuro sería el clarito, es el estado el transitorio, y el hacia más oscuro ya sería el estacionario. Entonces nosotros sabemos que este modelo en el estacionario puede tener preferencia en frecuencia, y en el transitorio ya es un filtro pasaltos.
justamente, entonces vimos, esta sería el que empieza arriba, que recibe el input pulsátil. Cuando él recibe el input pulsátil, da una respuesta hacia el de abajo, y el de abajo, ¿cómo responde? Igual que el de arriba, si el de arriba tenía preferencia de frecuencia, el de abajo también, y vimos que depende de la escala de tiempo, no siempre va a pasar eso, que es lo que se ve acá, ¿sí? De más clarito a más oscuro, voy desde transitorio hasta estacionario, ¿sí? En el estacionario, sigue siendo un filtro pasaltos, independientemente de si la escala de tiempo es más rápida, igual o más lenta. Bueno, entonces la idea de esto justamente fue analizar este tipo de modelos y predecir de antemano si va a haber una preferencia en frecuencia para estos modelos biológicos. Bueno, eso era todo lo que quería contar. Esta es la bibliografía, parte de la bibliografía, y muchas gracias.